Vale. Bueno, a ver, ¿qué dudas tenéis? Vamos a dejar unos minutos de reflexión mientras que entre el último. ¿Alguna cosita? A ver, yo estoy haciendo el trabajo y la duda que tengo es si hay algún programa para hacer los cuadros o solamente es pegar las fotos de los componentes. Por ejemplo, si yo tengo eh, No, tengo tú la ficha de... dime exactamente la tarea que tiene el problema ahora mismo Oh, y claro, claro. si Es la no, tarea 5. Es la tarea 5 la del cuadro de mando. yo lo digo, hola, no sé por qué. Sí, he presentado aquí la tarea, voy a poner en modo estudiante, así lo vemos todo igual. Y voy a grabar, por cierto, si no, esto lo veo muy grande, ya decía yo. Vale. Sí, me comentan la tarea 5. Sí, los componentes tienen que ser fotos haciendo un cuadro, aquí en el punto 3. O Sí, tienen que este es el ser... ejemplo que el punto 3 ya está hecho y aquí os pide que, digamos, los elementos, ¿vale? De sacados del catálogo A, E, B o Siemens, la referencia de estos elementos. Y aquí te pone que ampliemos, ya lo expliqué la última vez. No, tú tienes que hacer capturas parecidas a esta. Esto lo puedes aprovechar porque tienes que ampliar este panel de operador, ¿vale? Normalmente se coloca lo que sería la forma física y aquí el símbolo. Esto lo puedes sacar del KDSIMU, si lo quieres poner igual. Y ya está. Y lo vas haciendo, incluso lo puedes hacer con el Paint. Con el Paint tampoco te pide, ¿vale? Porque setas de disparo, pues habrá Sí, por ahí. yo estoy recortando fotos, ¿Eh? Que tiene setas de pero disparo. Lo que pasa es que tienes que coger las que estén vectorizar, frontal. por ejemplo, imágenes. Claro, esto no te pone. Sí, pero me valdría cualquier dibujito de esto. Si es que tampoco tenés que complicarse la vida. Esto vale, o cualquier elemento así frontal, ¿vale? Cualquier elemento frontal. Vale, e incorporarle la forma, el dibujo del Sí, símbolo. sí, ya lo buscas del catálogo y con que coloques toda la forma en el cuadro, ten en cuenta que esto es un croquis. Son croquis, ¿vale? Tampoco necesitamos hacer aquí. Lo que quiero es que entendáis un poco que sepáis buscar el catálogo, o sea, el elemento en cuestión y, y ya está. Y luego vayáis haciendo un boceto, ¿vale? Ok, Más ok. cosas. Bueno, ya habéis visto que está abierto todo, todas las tareas ya. Vale, está todo abierto. La tarea, el tema 9 no tiene tarea. Y aquí os he puesto un par de tareas extra, ¿no? Que habéis visto aquí, que no son obligatorias, ¿vale? Aquí el tema 6, tema 7, aquí tareas extra. Que sencillamente pues son más automatismos tipo, por decirlo así, más y si alguno acaba estas y tiene tiempo, pues las puede hacer y les viene bien para practicar. E incluso también os he abierto las prácticas, el boceto, porque la otra vez el grupo 1 vino sin tenerla abierta y he abierto las 3, que las tengo planificadas, y tenéis incluso de qué van a ser las 3 prácticas, ¿vale?
Bien, más cosas. Respecto a... También tenemos organizadas más o menos las tutorías, porque nos quedaría esta tutoría. Estamos ya a 22 y nos quedaría otra y ya luego la de preparación de examen o convocatoria de examen. Entonces, mi objetivo es dar hoy todas las matices y dejar la última tutoría para la estrella triángulo. Los arranques directos, todo lo que necesitáis, complementándose con las prácticas, vaya a adquirir totalmente los conocimientos. Y ya nos quedaría en la última tutoría, la penúltima, el arranque estrella triángulo, y ya la última duda que tengáis. Que digo, que complementándolo con, como estaba diciendo, con las prácticas, pues vaya a adquirir perfectamente los conceptos que necesitamos para hacer cualquier automatismo. ¿Alguna duda de alguna cosita que hemos visto? Bueno, veo que tampoco había entregado mucho las tareas. No sé si tenéis claro cómo dibujar. Bueno, en la práctica 5 usaremos un detector de... Ya lo veréis posiblemente, un detector inductivo. No sé si alguien lo ha revisado en el CADE-SIMU, cómo se dibujan y cómo se cablean. Bueno, me adelanto un poco esta práctica en la que vamos a usar un detector inductivo más un relé para su funcionamiento. Esto me interesa comentarlo ya porque así lo llevamos adelantado. Y además, cuanto más manejamos este tipo de cosas... Bueno, no sé si lo comenté el otro día, creo que... Bueno, hablamos de temporizadores, que también vamos a hablar después y vamos a dejarlo claro. Y también hay que usar lo que sean los detectores. Los detectores que además, si seguimos el tema, también sería interesante. El tema, como estaba comentando, el tema 7. Bueno, el tema 5, como ya sabéis, hemos visto el tema de pulsadores, pilotos. El tema 6, aquí habla sobre todo del tema de los temporizadores y detectores, ¿vale? A destacar, detectores, temporizadores. Y el tema 7, los arranques, todo tipo de arranques. Directos. El 8, indirecto, que sería el estrella triángulo como uno de los más destacados. Y el 9 ya, mecanizado de cuadros, que como ya comenté, no llevaba tarea, solamente cuestionario. Eso lo comenté cuando abrí todos los temas, aquí en los avisos que voy dando. El tema 7, arranque con los dispositivos que ya hemos visto. O sea, en el tema 7 ya hacemos todos los arranques posibles con todos los elementos que hemos visto que hay disponibles, tanto pilotos, pulsadores, detectores, temporizadores. Y aquí no sé si habrá, vamos a verlo luego, vamos a hacer un repaso despacio. No sé si aquí hay algún arrancador que use temporizadores. Creo que no. Es un poco lo que le falta a esta parte. Pero yo lo complemento siempre con las prácticas presenciales. Echando un vistazo, luego lo repasamos. Esto de aquí, captadores, sí, perfecto, aquí está. Aquí lo tenéis. Perfecto. Este sería el detector, como estáis viendo, o sea, los apuntes realmente están bien organizados y hay bastante documentación. El tema es encontrarlo. Este sería directamente a 2 hilos y a 3 hilos, que es el que más os comenté que se usa. No vemos la pantalla. ¿No veis la pantalla? Bueno. Vale, porque he presentado la ventana. Perdón. Es toda la pantalla lo que tengo que presentar. Repito. Ahora sí. Bien, estaba comentando que en el tema... Por todo lo que estaba diciendo, si veis la ventana, vale, no veis lo que ha emergido, vale. Sobre el tema 7 al final, están todos los arranques. Y estos arranques, como estaba comentando, esto si lo habéis visto, están basados en todos los elementos que se han visto anteriormente. Entonces, si repasamos un poco el tema 7, aquí está, pues veremos esto tranquilamente. Aquí veremos todo el tipo de arranque. Y
por ejemplo, automatismo. Vale. Aquí. Aquí estaba comentando el tema de detectores inductivos. Aquí pone cómo se cablearía. Explicamos sobre todo el tema de 3 hilos. Aquí está explicado. Y si vemos el esquema, bueno, esto tenemos que dibujarlo en el KDSIMU y tenemos que más o menos entenderlo. Aquí está el detector. Este sería el detector que llevaría 3 hilos, la alimentación y la salida de señal. Aquí sería salida positiva, con los elementos sería PNP. Y esto siempre va asociado, si os dais cuenta, la salida del detector alimenta un relé. Y este relé tiene aquí la bobina y esto tiene sus contactos, ¿vale? Está relacionado con estos de aquí. Aquí ya estamos empezando a ver un dibujo de contacto no habitual. Que aquí tenemos como tiene 3 contactos. ¿Esto por qué aparece? Esto lo veremos tranquilamente en las prácticas. Lo que pasa es que me interesa que lo avancemos un poco. Normalmente los relés, los temporizadores, llevan un grupo, lo que se llaman grupos de contactos. Aquí tenemos un 11-12 y 11-14. Si os dais cuenta, tienes opción de elegir en este grupo que se acciona al mismo tiempo. Puedes elegir un contacto cerrado, normalmente cerrado, que sería el 11-12, o normalmente abierto, que sería el 11-14. Entonces tú eliges. Entonces, ¿qué tiene? Por aquí, este sería, por ejemplo, el 11, suele tener varios grupos, suele tener un par de grupos. El 11, el 21, 22, 24, incluso algunos tienen hasta 3 y hasta 4, 31, 33, 32, 34, y tú seleccionas. Esto en el KDSIMU, si lo habéis trabajado un poco, que es lo que iba a enseñaros, aquí tenemos la parte de sensores y aquí aparecen varios sensores. Aquí aparecen los detectores inductivos normalmente, bueno, la salida normalmente abierta como suele ser o cerrado. Estos son los inductivos que llevan el dibujo de inductancia. Estos son los capacitivos, pero vamos, a nivel de cableado es lo mismo. Luego que tenemos aquí, bueno, aquí le llaman magnéticos también. Cambia solamente lo que sería el tipo de detector, aquí el simbolito. Y quizá unos que quizá vayan, estos son los fotoeléctricos, que aquí tenemos el emisor y el receptor. ¿Vale? Aquí nos está indicando además que aquí hay un diodo emisor y un transistor que es el receptor. Aquí recibe un fotoeléctrico que recibiría esta señal, emisor-receptor, y aquí actuaría. Y luego tenemos este que es un poco más complejo. Estoy enseñando dibujos del KDSIMU, ¿vale? Pero todos tienen la misma base. Si os dais cuenta, os aparecen solamente 2 hilos. Pero si hacemos doble clic en cualquiera de ellos, lo podemos transformar a 3 hilos, incluso si es PNP o NPN. ¿Vale? Eso es importante. ¿Veis? En cuanto ya le damos a 3 hilos, ya me aparecen los 3 hilos. Vamos a codificarlo como B1, por ejemplo, que es el nombre del sensor. Y esto, pues, es sencillo, como decíamos. Se alimenta positivo, negativo y salida de señal. Aquí si cogemos alimentación, positivo, negativo, pues aquí sería cableado en corriente continua, positivo. Este B1, si aquí colocáramos un interruptor antes de hacer esto, mejor interruptor. Eso, Juan Antonio, ¿por qué corriente continua, no alterna? ¿Por qué funciona? No. A ver, los detectores a nivel industrial van a ser casi todos en corriente continua. Tú puedes hacer alguna aplicación en corriente alterna, pero es muy, muy excepcional. Sobre todo tenéis que pensar que los cuadros y los autómatas todos se alimentan a 24 voltios. En la parte de cuadros de máquinas, cuando hay máquinas, casi todo se hace a 24 por normativa de seguridad en máquinas. A ver, cuando hacemos un cuadro aplicado a una máquina y el conjunto pues se tiene que certificar, te van a obligar a que sea, aparte que un trabajo hablamos que la maniobra, que ya sabes lo que es la maniobra, a 230 pues te puede provocar si lo manipulas con tensión, pues te puede dar un susto, y si trabaja a 24 voltios nunca tendrías problemas de trabajar en tensión, ¿vale? Ese es uno de los motivos también que se usa.
Pero aparte de eso, estos sensores te lo vas a encontrar siempre, casi siempre a 24. Vale, vale. En el taller vamos a trabajar a 24. Lo que pasa es que tenemos un problema. Si yo quiero hacer unas cosas que trabajen a 230, ¿cómo lo hago? Ahí un poco la pregunta que me ha hecho viene a colación, porque ahora yo esto lo puedo cablear fácilmente. Bueno, aquí tenemos el cableado, sería aquí, y el negativo. Bueno, aquí, ahí. Vale. Bueno, aquí si le diésemos a simular, mete tensión. Este equipo está alimentado, está esperando que detecte algo. Entonces, ¿esto cómo se simula? Pues pinchamos encima, ¿veis? Y detecta algo. Y es como que se activa, se cierra. De hecho, aquí la salida lo que está haciendo es, como es salida PNP, salida positiva. Esta salida es positiva. Aquí le podemos colocar aquí en medio alguna bombillita, si queréis, por ejemplo, para representar que hay un consumo. Bueno, ponemos aquí un piloto, porque aquí el piloto, si quiere, aquí no especificamos, como esto es una simulación, si es a 230 o a 24, pero debe ser un piloto a 24, ¿vale? Aquí salida positiva. Que también le va a dar igual en principio. ¿Vale? Se enciende, pero porque es de un simulador. Se supone que este piloto es de 24 voltios. Si fuese un piloto de los que estamos usando en el taller, que es un piloto de 230, una bombilla de 230, pues no se encendería, ¿vale? Vale, esto es PNP, salida positiva. Si ponemos NPN, ¿qué pasa? Vamos a probarlo. Lo he puesto NPN, pero físicamente no se ve, no se sabe, porque solo lo puedo comprobar si no está serigrafiado en el detector o en la referencia, yo no lo sabría. ¿Veis? Pero ¿cómo lo averiguo? ¿Veis? No funciona. ¿Qué pasa aquí que no funciona? Está sacando señal negativa, está sacando el negativo. ¿Veis? Está sacando el negativo. Entonces, ¿por qué no se enciende la bombilla? Porque como estáis viendo bien en el simulador, está llegando negativo, negativo en el mismo cable, con lo cual no hay paso de electrones. Entonces ya estáis averiguando un poquito que cómo se cablea esto. Si salía negativa, yo le tengo que incorporar positivo. Con lo cual, yo el negativo lo alimento por aquí abajo, perfecto. Y el positivo lo cojo de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, como va a salir, esto lo que está haciendo es que está cortando el paso. El paso del negativo en este caso, ¿vale? Está cortando el paso del negativo. Cuando detecta, cierra el negativo y deja pasar el circuito. ¿Vale? Ahora mismo no se enciende porque el negativo está cortado aquí. Y yo detecto, ¿veis? Como esta salida negativa. Es tan sencillo como cambiarlo de sitio. Cuando es positivo. La mayoría ya lo comenté, pues de autómatas trabajan con entrada positiva y por eso van a encontrar con la mayoría de sensores suelen ser PNP. ¿Vale? Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Si queremos cambiar este detector, ya que lo tengo yo quiero encender una bombilla o un enchufe o algo que esté a 230. Pues aquí aparecen los famosos relés que los vamos a usar por activa y por pasiva, que la gran función del relé es ese, es para el cambio de tensiones. ¿Cómo se haría? Pues tan sencillo como colocar un relé. Colocamos un relé, una bobina. A ver. Aquí. Colocamos un relé, por ejemplo, cada uno. Y aquí lo que hacemos es, ya podemos trabajar en la tensión que queramos. Y este relé, lo que estaba comentando, tiene un juego de contactos asociado. Pues aquí cogemos y cogemos alimentación a 230. Fase neutro. La fase. El neutro. Y alimentamos aquí una toma de corriente. Con un zumbador o lo que queramos.
Lo que sea. Esto trabaja a 230, ¿vale? Vale. Este K1, como estaba comentando, es un relé que tiene asociados contactos. Esto lo tenemos claro, ¿no? Entonces, esos contactos pues, pueden ser abiertos, como estamos acostumbrados a verlo, de un contactor, son igual. Eso lo hemos explicado por activa y por pasiva. El relé es igual que un contactor, pero que no tiene contactos de potencia, pero tiene contactos auxiliares. Vale. Esto es como normalmente entendemos que sería el contacto que está asociado a esto. Pero ahora vamos a terminarlo y luego explico lo que ocurre con el grupo de contactos de los detectores y los relés. Bueno, he puesto fase aquí. He pintado con fase. Va a ir porque al final está simulando, le da igual el color del cable. Pero ya que estamos haciéndolo bien, positivo, negativo, rojo, negro. Y aquí es fase. Fase. Si lo que está haciendo aquí el relé sencillamente es transformando tensiones, ¿no? Aquí estamos trabajando a 24 y cuando esto actúa lo está cambiando a 230 de tensión, ¿vale? ¿Veis? Funciona perfectamente. Este detector, que lo tengo a 24 voltios, no pasa nada, que tengo mi fuente de alimentación de 24 voltios, es tan sencillo como que tengo que... De hecho, esto lo vamos a encontrar con su pequeña fuente de alimentación. A ver si la veo. Estará aquí en potencia, ¿no? Exacto. Esto lo vamos a encontrar así la mayoría de veces, ¿vale? Que, como sabéis, la fuente que estamos usando de los móviles, de cualquier fuente de alimentación, sale positivo o negativo y cogemos de un enchufe. Cogemos del enchufe, ¿vale? Uy. Esto es lo que nos va a simular. Lo digo porque es como vamos a trabajar normalmente en el taller, ya lo veréis, cualquier fuente de alimentación básica. Esto se alimenta a 230. No había punto de unión ahí, pero supongo que funcionará. Vale, aquí tenemos 230. Vale, sí, se está funcionando. ¿Veis? Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los relés? Los contactos de los relés. Que eso lo vimos, vamos a ver si volvemos a verlo. Me gusta verlo en el tema. Eso los vimos, estaban en el tema 7. 6, perdón. Aquí vimos un poco los dispositivos de los relés. Buenas relés. Esto es lo que estamos tratando ahora mismo. Estos serían ya de los contactores. Pero aquí no tengo el dibujito que yo quiero enseñar. Vale. Bueno, vamos a hablar de detectores aquí, de temporizadores de detectores. Aquí tengo una parte que habla de esta parte de aquí. Unidad temporizadores, que también voy a aprovechar porque me va a servir que es de lo mismo. Vimos los temporizadores el otro día, ahora lo vamos a repasar. Lo que quiero que entendamos es que los bloques de contactos de relé y temporizadores nos los podemos encontrar así. Esto es lo que yo quería que llegase. Un contacto abierto, como estaba diciendo, y uno cerrado, pero a veces no están separados en sí, sino que los vamos a encontrar, como he dicho antes, en un grupo de contacto. Esto pasa igual con los relés, igual. Luego volveremos a eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que este contacto que hay aquí realmente no lo vamos a encontrar así. Por eso cuando vamos al KDSIMU, no sé si os habréis dado cuenta, pero aparece siempre el contacto, lo tenemos aquí de esta forma. Está el contacto abierto, cerrado, doble contacto y el contacto con común. ¿Vale? Que tenemos un punto común. Vale. Imaginad que yo quiero hacer este bloque con este contacto. Yo le llamo K1 igualmente. Y quiero usar el 1314. Bueno, pues el 13 aquí no existe, que es el 11. Pero sí existe el 14, lo veis que es abierto. Esto me está representando que tiene el contacto
normalmente cerrado y lo que hace es fusionarlo. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Tiene los dos contactos, el K1. ¿Vale? Estáis acostumbrado a ver en el taller los contactos auxiliares abiertos y cerrados, que están numerados como 3, 4 o 1, 2, verde, rojo. Pero fijaros que aquí aparece este nuevo elemento que va a aparecer en los relés y en los temporizadores. Y lo veremos en los zócalos. Y lo veréis numerados además los zócalos, que de hecho los tengo aquí. Ahora lo repasamos. Todo esto lo vamos a ver tranquilamente en las prácticas por activa y por pasiva. Pero me gusta que no os pille de sorpresa y os lo comento antes. Entonces, fijaros qué interesante este grupo de contactos porque aquí me deja elegir. ¿Que quiero usar el contacto abierto, el 13-14? Pues tengo que usar el 11 siempre es común, tanto para el cerrado como para el abierto. ¿Quiero usar el abierto? Pues tengo que usar el 11-14, que además está abierto. ¿Que quiero usar el cerrado, 11-12? Pues tengo que usar el 11-12. Este sí corresponde totalmente. El 11-12 corresponde con esta numeración. Aquí el 13-14 no está el 13, pero realmente es el mismo contacto. Si le damos al play y lo comprobamos, veis cómo cambia de sentido, igual que el otro. Y es tan sencillo de utilizar como cambiarlo ahí. Yo lo coloco aquí. Pero cuidado que aquí ya no puedo dibujar. ¿Veis? Aquí ya me trastorna el dibujo. Porque lógicamente tengo que... Vale, pues lo muevo. Vale. ¿Veis? Uso común y está abierto. Cuando yo le dé, cuando el K1 lo active, pues va a cambiar de sentido. ¿Veis? Y ya está. Y funciona igual que el otro. Esto tenéis que acostumbrar porque lo vamos a usar en las prácticas 5 y 6. Vamos a usar relé. En las 5 vamos a usar detectores con relé. Y son así. Y en las 6, relé y temporizadores. Entonces, como estáis viendo aquí, está sin encender el zumbador. Perdón, que se ha movido. Y cuando yo active el detector, el K1 se va a cambiar y entonces me va a pasar la corriente. ¿Veis? Funciona perfectamente. Hemos usado un 13-14, que está numerado como 11-14. Porque no es porque yo quiera, sino porque como todo esto está lo tenéis todos los apuntes y aquí tenéis en la parte de detectores, eso tenemos los relés en las prácticas. No sé por qué no lo tengo aquí. Vale, no lo puse aquí. Pero si nos vamos a las prácticas, en la práctica ya, en los recursos de las prácticas, aquí, sí que os puse ya la parte de zócalo. Esta parte de zócalo. Aquí. Esta es muy importante. Referenciado de zócalo. Vale. A ver si vemos una figura que se vea más clara. No se ve muy clara. Pero bueno, aquí más o menos en los zócalos lo que vamos a encontrar es lo que estaba diciendo. Aquí tenemos la bobina del relé. ¿Vale? En este caso será, vaya a encontrar dos numeraciones que va a ser primero, ya lo adelanto, el orden que tiene como estoy viendo aquí, este es sencillo de encontrar, el tornillo. El tornillo pues va de aquí de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número de fila, ¿no? En la cuarta fila, la posición 13. Y luego tenemos lo que sería la referencia como número de contacto en automatismo. Entonces, si aquí tenemos 6 grafiados, esto suele estar así, ¿eh? Este que es más fácil de entender. Este es el tornillo 13, pero pone un A1. Pues está la entrada de la bobina. Y aquí pone un A2 y 14. Y además están repetidos porque lleva doble tornillo, porque están unidos. Internamente están unidos. Está repetido por si quieres usar como borna para salir, entrar y salir. Este es el A2, como ya sabéis, que es la vuelta azul, suele ser azul. Pues pone, para que puedas colocar, válido. Entonces, la posición 14 del tornillo, pero si te dice que es la A2. Con lo cual tenemos la entrada de la bobina A1, A2. Y aquí pasa lo mismo, ¿lo veis?
Lo de abajo es la posición y arriba te dice el número de contacto. Fijaros que tiene, este es el número 11 y arriba tiene el 12 y el 14, ¿lo veis? O sea, me está diciendo ya que eso es un grupo de contactos, lo que estaba diciendo. 11, 12 es cerrado y 11, 14 es abierto. 21, 22 cerrado, etcétera, 31, 32 y 41, 42. Siempre que posicionemos un relé que use las 4, que tenga todos los pines. Pero puede ser que el relé solo tenga 2 grupos de contactos, ¿vale? Como este de aquí. Bueno, y entre en esta parte, que se quede esto sin conectar, esta parte interna, y use solamente los externos. Eso ya lo veréis. Y aquí se dibujan como estoy diciendo, ¿lo veis? El 11 que es común, 11-12 que es 11-12 y 11-14. ¿Veis? Son grupos de contacto. Eso está representando esto que he puesto yo aquí, ¿vale? ¿Por qué me adelanto a esto? Porque nos lo vamos a encontrar ahora en los apuntes. No sé si... ¿Vamos a seguir? ¿Alguna duda que queréis comentar? Vale. Tengo que pasar los detectores, que lo he hecho con el KDSIMU, que, bueno, no he terminado de repasarlo. Este detector, aquí es sencillo. Aquí te está diciendo, está claro que esto sería la alimentación. Cuando hay un emisor y un receptor, pues los dos alimentan la electrónica. El 1-2 la patilla, 1-2 la alimentación. 1-2 siempre la alimentación. Si repasad siempre el esquema, los esquemas deductivos y tal que tenéis aquí, que usáis a 3 hilos, ¿veis? Os da un poco pie la conexión 1 y 2 positivo y la 3 la salida de señal. Esto es una simulación. Entonces, el emisor que tiene 1, 2, lo veis, alimentación. Y luego este de aquí sí que tiene la opción que es el receptor, que ya tiene, este se alimenta, los dos, tanto emisor como receptor, la electrónica, y aquí este te va a dar la salida cuando detecte. Hay un paso en la barrera de los dos, ¿vale? Este de aquí es más completo el dibujo. Este sería el típico detector fotoeléctrico, que es emisor y receptor, ¿lo veis? Lleva el diodo emisor y el transistor receptor. Aquí lleva muchos patillajes, pero ya me está dando pie a cómo cómo va a funcionar. El 1-2 va a ser la alimentación, positivo o negativo. 1-2, ¿lo veis? Y aquí lo que tenemos son los 3 grupos de contacto. Aquí vamos a tener, aquí está un poco dibujado este relé, que el 3 es común, el 4 es cerrado y el 3-5 es abierto. No sé si más o menos aquí lo estáis interpretando. Es que este es un poco de los más complejos que podéis tener. Si alimentásemos esto, pues me funcionaría como estoy diciendo. No sé si podemos hacer aquí una prueba, pero vamos. Este tampoco es que lo vayamos a usar ahora, pero si os lo pido... A ver. Tenéis que coger soltura con el KDSIMU ya para el examen y para trabajar con todas las prácticas, porque si no va a costar mucho trabajo. Si esto ahora mismo le damos tensión, vale, está detectando. Perfecto, ¿veis? Cómo se va alimentando perfectamente. Bueno, se enciende todo porque están todos numerados como B, pero esto puede ser un B2. Lo que pasa es que no sabemos lo que hace la salida, ¿vale? Entonces, esta salida de aquí, habría que coger también. Este es común, por ejemplo. Esto es un contacto totalmente abierto. Yo podría usarlo, pues cojo alimentación, por ejemplo, de aquí, cojo positivo. Cogería positivo, alimentaría la entrada y la salida, pues cogería el 5, por ejemplo, y colocaría un piloto. Por ejemplo, un pilotillo. Y ya a la vuelta, pues lógicamente ese circuitillo
pasa positivo por la bombilla y la vuelta al negativo. Vale. ¿Veis? Perfecto. Está funcionando como estamos diciendo. Si cogemos la 4, va a funcionar al revés. En reposo estará encendida y cuando activamos, pues se pararía. Así en reposo, como estamos usando la salida cerrada, pasa corriente, sale cerrada, está alimentándose en reposo. ¿Veis? Está alimentándose en reposo. Cuando detecta, abre. Tiene la salida abierta y cerrada. Además, aquí se va cambiando. Se ve perfectamente cómo va cambiando. Abrir y cerrar. Bueno, es que esta parte es un poco, sobre todo este detector es un poco complicado de entenderlo en el logo, en el KDSIMO, si no lo hemos visto. ¿Qué significa, Juan Antonio, el símbolo que hay encima del 5? En ese mismo... Esto es un transistor. En electrónica habéis visto ya analógico, de los diodos y transistores. Estamos en ello. Pues eso, el transistor normalmente, esto se llama la base. Cuando tú alimentas la base, deja pasar la corriente. Es como un interruptor electrónico. Si cuando detecta algo, funciona, ¿no? No, cuando tú activas la base, cuando el transistor lleva 3 patillas, emisor, base, colector. Cuando activas la base, es como dejas pasar, es como un grifo, ¿vale? Pero ¿cómo se activa la base? Recibiendo Pues en algo. este caso se activa con un fotoemisor. Este es el diodo emisor y aquí lo recibe. Y aquí está emitiendo y recibiendo. Una señal infrarroja en este caso. O de sonido, como funcione la electrónica de este cacharro. Estos son símbolos representativos. ¿Vale? Vamos, lo verás tranquilamente. Y aquí pasa lo mismo, aquí emite. Estos son los fotoeléctricos, los fotoeléctricos. Estos de aquí, fotoeléctricos, barreras fotoeléctricas, barrera emisor, receptor. Ya sabéis que siempre os ponéis dibujitos y os dice qué es cada sensor. Bueno, vamos, lo importante es sobre todo que tuviese un flash por si alguien lo usa, que no diga que no sabe hacerlo en el KDSIMO. Aquí si repasamos, estoy en el tema de motores ya de arranque directo. Estamos ya en el tema 7. Arranque directo, ¿vale? Aquí ya podemos, si arrancamos este tema, lo hemos visto casi todo ya. Aquí empieza con los automatismos de un motor asíncrono difuso. Aquí me está diciendo las protecciones que ya hemos visto, más o menos el tipo de protecciones que podemos usar con los motores. El disyuntor magneto térmico, que este es el que estamos usando en taller, que siempre lo recomiendo. Este lo lleva todo, protección térmica y cortocircuito. Este, sin embargo, es un disyuntor magnético, solo magnético, cortocircuito, con lo cual requiere de un térmico. Esto es poco usual, porque te cuesta lo mismo en equipos pequeños uno que otro. Y compramos siempre el que es magneto térmico. Es tontería, ¿no? Si me va a costar lo mismo. En bombas ya grandes y tal, puede ser que esto sí te ahorre dinero. Y ya, pues, el más barato que sería con fusible relé, ¿vale? Cortocircuito y térmico. Los arranques manuales, que fue la primera práctica que hicimos, simulamos un interruptor, aquí no hay mando, no hay maniobra. La maniobra sobre el que estamos usando hasta ahora, que hemos usado el pulsador de marcha y paro, aquí lo tenéis. Es lo más básico que hemos podido usar, pulsador de marcha y paro. Bueno, aquí es que está. Bueno, aquí fue con el interruptor y este con pulsador de marcha y paro. Que es que tenéis que manejar ya sí o sí, ya como lo tenéis que tener ya asimilado como arranque de un contactor, ¿vale? De un motor. Arranque de un contactor o relé, siempre. Marcha, contacto retenido de esta bobina y el paro. De esto que sacamos, pues muchas deducciones. Por ejemplo, aquí, bueno, esto pasa. Bueno, otras sensores de alimentación, lo que estábamos comentando. Normalmente en los cuadros, ya si cogemos este dibujito, bueno,
Este no era el que yo quería. Bueno, sí, está hablando de la sesión de alimentación. Vale. Correcto. Vamos a ver una cosa. Dice, otras sesiones de alimentación. Mirad. Si yo alimento aquí el esquema de L1, L2 y lo alimento a 400 voltios y yo cojo no hay neutro, esto es peculiar, lo digo porque si alguien lo ha leído, y directamente cojo L1, L2, aquí tengo 400 voltios. Puede ser que el disyuntor, el PIA en este caso, el PIA, pues sí me lo aguanta, el pulsador también, bueno, perdón, está aquí el pulsador, pero esa bobina, fijaros qué importante, y piloto a 400 voltios. Cuidado, a los que yo tengo en el taller, os puedo asegurar que lo estamos quemando. Quemaríamos la bobina de ese contactor. ¿Esto es que está mal? ¿O lo han puesto aquí? No, ¿Vale? eso Eso será está que aquí. necesita esa bobina en concreto. Y Está eso mal. Bueno, no está mal. Pero lo que quiere justificar es que esta variante muy difícil encontrar contactores y pilotos de 400. Entonces, ¿qué se suele hacer? Esto que está aquí abajo. Se pone un transformador. Esto suele pasar mucho porque hay hay cuadros muy grandes que vienen, máquinas de aire, por ejemplo, de hoteles, de industria grandes, son máquinas de 400 kilovatios. Esas máquinas no le suelen llevar en neutro, ¿vale? Suelen llevar solamente 3 fases. 3 fases porque al final, cuando hay una línea, imaginad que de un cuadro de potencia a esa máquina de aire, a ese cuadro de la máquina de aire, a la máquina de aire puede haber 200 metros, por decir. Si yo llevo 3 líneas, me ahorro el neutro y es mucho más barato que llevar 3 líneas más el neutro, porque el neutro tiene que ser como, no sé si lo sabéis o lo estáis viendo, debe ser igual que la fase, la mitad, pero si garantizamos que no hay armónicos, con lo cual es muy difícil que lo garanticemos. Con lo cual el neutro debe ser la misma sección que la fase. Hablamos de potencias grandes, que a lo mejor tenemos que llevar cables de cobre de 300 o 2 cables de cobre de 240. Entonces al final nos estamos ahorrando mucho dinero, ¿eh? Entonces, ¿y para qué queremos el neutro? ¿Para qué sirve el neutro? No sé si lo estáis entendiendo ya. Pues solo sirve para la maniobra, para alimentar los contactores y los pilotos. Entonces, ¿qué solución se hace? Se coloca un trafo de maniobra, lo tenéis puesto aquí, cogemos los 400 voltios y aquí me está transformando de 400 a 230 o a 24, que es lo que estamos comentando, que es la tensión de trabajo en cuadros de maquinaria certificados. ¿Veis? Pero yo realmente llevo una línea trifásica sola y me ahorro el neutro. Y yo alimento mi bobina de 24 y mis pilotos de 24, ¿lo veis? Esto es para que lo tengáis claro. Un trafo de maniobra se lo llama esto. Esto está casi esto lo tienen muchos cuadros de maquinaria, mucho. ¿Eh? Es un trafo pequeñito, eso lo habéis visto en las piscinas, el trafo que se pone en las piscinas, por ejemplo, en los focos de las piscinas, que es muy típico. No sé si alguno lo ha visto en alguna vez un cuadro, que es un transformador pequeñito, es un cuadradito. Eso es lo que se monta, ¿eh? Porque como no necesitas mucha potencia, solamente tienes que alimentar los consumos de bobinas y pilotos, no hace falta poner aquí nada grande, algo pequeñito, ¿vale? Y es 424 o 430. Bueno, aquí está, aquí lo que acabamos de explicar, ¿vale? Está aquí y está aquí más claro. Que se coge de la L1 L2, ¿eh? Y la línea es trifásica pura. Estas cosas son interesantísimas. Bueno. El bloque de retención que no lo usamos, pero sabéis que hay un dispositivo que es va a funcionar como un interruptor. No necesitamos realimentación. Automáticamente, ¿veis? Marcha y paro sobre ese bloque. Me ahorro el contacto de realimentación, que esto no se usa. Esto está bien interesante. Estoy siendo un poco los índices. Arranque directo desde varios sitios distintos. Ya tenemos que saber que podemos colocar todos los pulsadores de marcha que queramos en paralelo y los paros en serie. Esta es la clave. Paros en serie. Y marcha paralelo. No puedo colocar, porque esto lo pregunté en el examen de la primera evaluación. Lo pusimos ahí como anécdota, que también lo hicimos en el montaje de... Esto ya lo hicimos en la práctica 3, pero bueno,
la gente quizás se despistó con el paro. El paro no puede estar, tiene que estar en serie, no puede estar en paralelo. Ya lo tenéis que entender. Una vez que se queda realalimentado, solo se puede parar si cortamos la línea, si no, no para. Bueno, estas son curiosidades que las tenéis todas aquí aglutinadas. Y aquí os manda el tema de los captadores, que ya lo habéis visto, que no me voy a entretener porque ya lo he explicado. Que es lo que he representado antes. Veis los contactos que ya aparecen aquí, por eso lo he explicado, los grupos de Borna Relay, que está muy bien dibujado. Tú tienes aquí el trafo de, aquí trabajamos LN 230, este transformador de 230 a 24, un trafo cualquiera de móviles, pero en vez de comprarlo para 5 voltios, lo compras para 24, pero son un trafo pequeñito, aunque a nivel industrial son ya equipos que se acoplan al carril DIN, igual que pegaditos a contactores, etcétera, ¿eh? No, pero vamos, que se puede, de hecho vamos a usar transformadores que ya veréis de diferentes índoles y funcionan todos perfectamente. 24 voltios alimentan los equipos, ¿veis? Positivo, negativo, se alimenta. Y esto está esperando detectar. En cuanto detecta la salida de señal, ¿vale? En este caso es PNP, no lo pone por ningún sitio, pero sé que es salida positiva porque me está diciendo aquí. Y aquí estoy viendo que es positivo o negativo. Cuando se alimenta esta borna, aquí la tenemos, ¿vale? Me cambia de sentido. Esto haremos nosotros un montaje en las prácticas. Y ya empezamos con los arranques con condiciones. Aquí, por ejemplo, el primero que nos dice, el primero tiene que arrancar siempre que el otro esté en reposo. Bueno, pues aquí tenemos el primer KM1, contactor 1, 2, motor 1, motor 2, marcha motor 1, sin problema. Pero el motor 2, hasta que no se pare porque esto cuando está alimentado se abre, hasta que este no esté parado no arranca el siguiente, con lo cual no pueden funcionar los dos simultáneos. Esta tontería. ¿Veis? Y aquí tenemos, por ejemplo, que la señal de reposo, como es lógico, si arranca uno de los dos, vale, se apaga. Cualquiera de los dos en serie. Ese dibujito. Esto también. ¿Os puse algo parecido? No. Puse más fácil. Bueno, y aquí tenemos más tipos de arranque. Arranque de un motor siempre que otro esté previamente accionado. Pues este va a ser al revés. Ahí, perdón. Y arriba se verá aquí. ¿Qué me está llamando por ahí? Vale. Aquí tenemos el primer motor que hemos arrancado y el segundo es al revés. Este tiene que estar sí o sí. El KM1 tiene que estar arrancado para que este contacto se cierre y me deje arrancar el segundo motor. ¿Lo veis? Bueno, estos son ya arranques con condiciones. Que esto hay mucho ejercicio ahí en la tarea esta extra, os pide cositas así. Aquí con captadores, con 3 condiciones, que será parecido al anterior, uno tras otro. Y ya nos metemos en los temporizados, que es la parte que más os complica la vida. Este temporizador es el neumático, lo vimos el otro día. Neumático le llamo porque, si lo vemos por ahí, se le llama así, aquí no aparece por ningún sitio, pero ese es que se acopla al bloque del contactor, ¿vale? Este contactor tiene una peculiaridad, es que va asociado a... Aquí no podemos usar más contactos auxiliares, excepto el 1314, ¿lo veis? Y los contactos del temporizador. Este cacharro lo podemos comprar que sea a la conexión, aquí tenéis su simbología, o a la desconexión. Aquí a la conexión, ya visteis un poco el cronograma, que dijimos que esto era aquí se dibujan los contactos y la bobina, el KM en la bobina. Cuando la bobina, por ejemplo, está en reposo, este contacto que es el 7.8 es el abierto, es el abierto, no hay nada, está a cero, no pasa, está a cero. Cuando lo alimentamos la bobina, veis que el tiempo que hemos prefijado empieza a pasar y cuando pasa el tiempo se cambia de estado esta bobina. ¿Vale? Ya la desconexión, primero se alimenta, se cierra y cuando termina de alimentarse es cuando el tiempo se tiene en cuenta. Cuando pasa ese tiempo se vuelve a su estado de reposo. Bueno, ¿esto cómo se cablea?
Pues esto si vemos ya, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema, pues es muy simple. Este motor, por ejemplo, lo que va a hacer es pararse a sí mismo. ¿Veis? El motor se va a parar a los 3 segundos de al pulsar la marcha. Vale, pues lo que se ha hecho es que se ha colocado un contacto cerrado de este temporizador, ¿vale? Cuando yo le doy marcha, esto está cerrado en reposo, esto empieza a pasar el tiempo y esto se mantiene cerrado. Pero cuando pasa el tiempo, ¡clac!, cambia de sentido, se abre. Como se abre, se para, ¿vale? Es así de simple. Vale. Esto se puede hacer porque pone KM1 y pone aquí el dibujo de temporizado y aprovechamos su 1314. Esto es muy importante. Pero ¿qué pasa con este dibujito de arriba, con este elemento? Estos son relés electrónicos. Aquí tenemos un problema, que aquí no tenemos contacto 1314, ¿vale? Aquí tenemos la bobina propiamente del temporizador, pero no tenemos 1314. Con lo cual no podemos hacer este dibujo. Voy a ver si eso lo tenemos por aquí. Aquí lo veis. En el siguiente esquema se usa el bloque auxiliar por el relé electrónico. Quedaros con esto. Que este es el que vamos a usar en las prácticas. Vamos a usar los electrónicos, con Zócalo. No vamos a usar los auxiliares, ¿vale? Estos se usan más porque no dependemos de... Porque el KM1 puede ser un KM1. Aquí la figura es una figura pequeña que tenemos en el taller, pero si son motores grandes, esto es mucho más grande. Entonces, no se puede hacer uso, no existen bloques para contactores muy grandes, ¿vale? Entonces, se tiene que usar siempre bloque electrónico. Eso es la primera parte. Y la segunda parte es que si el bloque electrónico, por lo que sea, se fastidia, pues tienes que parar todo el sistema y a veces el contactor, si tienes que cambiar el bloque nuevo, no existe la misma marca y tienes que cambiarte el bloque entero. Y sin embargo, los electrónicos, si se fastidia, lo cambias por otro electrónico de otra marca, da igual, y lo soluciona rápido. Y si encima de todo los compramos con zócalos, que son los que vamos a usar en las prácticas, aquí los tenéis. Esos no, esos son estos de aquí, ¿vale? Vamos a usar estos de aquí. No, solamente he puesto... Estos son rectangulares, que tienen un zócalo rectangular, y estos son circulares, zócalo circular. Pues es mucho más rápido de cambiar. ¿Cómo se diferencia el cableado? Aquí es muy sencillo, lo hemos visto muy sencillo, que era, se alimenta el KM1 y su propio 1314 lo mantiene y cortamos. Pues fijaros qué problema tenemos con... Esto creo que tengo que guardarlo. Para que lo comparemos. Aquí lo tenéis. El problema que tenemos ahora es que el bloque temporizado, tenemos que ponerle un relé, el temporizador, ¿vale? Aquí tenemos el motor, el temporizador aparte y tenemos que usar un contacto del temporizador. Bueno, en este caso podemos usar el de motor, perdón. Vamos a verlo. Sí, aquí únicamente habrá que añadir el temporizador. Y de hecho, bueno, hasta cambia el tipo de dibujo porque los bloques temporizados llevan este grupo de contactos. Esto respecto al anterior. Uy, ¿qué pasa? Me lo descargo a medio. Vale. Vamos a verlo. Bien, aquí era con el bloque sobre el contactor. Y aquí lo que hacemos sencillamente es colocar aquí el relé electrónico, ¿vale? Que es temporizado. Lo que estáis viendo ahí.
Que yo a este, pues a veces le llamamos KT, en vez de KA, KT. Eso se llama KT de bloques temporizados. KT1 y KT1. Esto no es del KT, bueno, aquí sería KT1. Lógicamente no tendría el... Estoy cambiando el anterior, ¿vale? Pero aprovechamos de ese contactor, esto no existiría, la bobina del contactor propiamente, ¿vale? Y esto temporizaría. Es muy sencillo, la solución. Ahora vamos a ver más ejemplos, ya veréis cómo se va a complicar un poco. Este, por ejemplo, arranque de un motor a los 3 segundos de pulsar marcha. O sea, yo primero pulso marcha y quiero que arranque después. Aquí creo que hacemos también la misma. Vale. Bueno, aquí está usando un bloque electrónico. No lo dice. Pero claro, lógicamente aquí yo... sí, no lo dice, pero está usando un bloque electrónico. Y aquí está usando un... Es que este es el problema. Vale, es que está usando las dos maneras. Vale. Bien. Es que estos esquemas tienen chicha. Así a simple vista es difícil que lo... Este es más sencillo de entender, pero tenemos un problema. Vamos a verlo. Vamos a estudiarlo un poco. Fijaros. Vamos a estudiarlo en profundidad. Esto lo que me está proponiendo es que yo pulso marcha. Esto sería... Este KA realmente es un contactor, es un KM, porque tiene aquí su retenido. Este 1314 del propio elemento, esto realmente es un KM1, es un contactor de fuerza que se está usando con el bloque de auxiliar arriba. ¿Lo veis? Entonces es muy sencillo de hacer este esquema, porque coge... cuando pulsamos marcha, la bobina cierra, se realimenta, ¿vale? Y como sabéis, el bloque temporizado empieza a pensar una vez que está alimentado. Pasan 15 segundos y ¿qué hace? Cierra y arranca el motor, ¿lo veis? O sea, yo pulso marcha. Cuando pasen 15 segundos, arranca el motor. Vale, esto si lo vamos a hacer con un bloque neumático, tenemos un bloque electrónico, tenemos un problema. ¿Cómo se haría? Pues fijaros, aquí ya tenemos que añadirle cosas. Este K1 no existe. Realmente, si yo pongo un temporizador, un KT, para que no nos liemos, KT1, esto no existe. Esto no existe. Con lo cual estoy obligado a usar un relé. Un KA, un relé puro, ¿eh? Que solamente lo voy a usar para sacarle este contacto, el 1314. ¿Eh? ¿Vale? Este es un KA1. Y eso lo vamos a tener que hacer en el taller. Ya lo veréis. Entonces, yo coloco un relé que solamente me sirve para que se cierre, para usar su contacto abierto 1314 para la realimentación. De esta forma garantizo que cuando se pulsa, se alimenta, ¿vale? A su vez, lógicamente, se va a alimentar esto aquí. Ese temporizador va a empezar a pensar. Y cuando pasen los 15 segundos, ¡clac! O sea, estoy obligado a usar un relé auxiliar. ¿Eh? Para este esquema tengo que usar un relé para un temporizador electrónico. Estoy obligado a usar un relé y un temporizador. En el esquema que estamos presentando aquí, está desperdiciando un contactor de potencia, ¿eh? Un KM para colocar encima un bloque auxiliar. No sé si me estáis entendiendo, pero es la parte un poco más complicada del curso. Entender cuándo usamos el temporizador con bloque, a diferencia del electrónico. Por culpa un poco de los apuntes, sí, pero es que están bien explicados realmente. Lo que pasa es que él está usando aquí... Aquí tenéis el ejemplo. Este está usando el bloque auxiliar, en el primero de todos, y aquí te lo va diciendo. ¿Veis? Este es el bloque auxiliar temporizado, y aquí os dice que se cambia por un relé electrónico. En el esquema de arriba se cambia por un relé electrónico. Y os dice la diferencia de cómo se haría. ¿Eh? Aquí lo tenéis un poco explicado. Pero claro, ese esquema es muy sencillo. El problema es que los siguientes esquemas no lo justifica todo. Entonces, el siguiente esquema, vamos a ver, el de
Este que hemos dicho que pulsa y arranca los TAS no está justificado. Este que hace con paro temporizado. Bueno, el paro también, hemos dicho que se tiene que mantener. Vamos a ver el esquema y lo entendemos. Bien. Este contacto está en reposo cerrado. Cuando pulsamos marcha, aquí alimentamos la bobina. ¿Vale? No cambia los contactos. Paro temporizado, perdón. Este sí cierra este contacto, porque estamos viendo este paro, este es el pulsador que estaba de aquí. Vale, bien, perfecto. Empezamos de nuevo. Este es el paro, este es marcha. Pulsamos marcha. La bobina se realimenta. Al alimentarse se cierra. Arranca el motor. ¿Vale? Cuando pasen, en este caso, la bobina es a la desconexión. Cuando yo paro, cuando dejo de alimentar la bobina es cuando empieza a pensar el tiempo. Pasan 10, 12, 15 segundos y entonces se abre y se para el motor. Que es lo que explica no sé si lo ha hecho con un relé electrónico. Aquí también lo tenemos con relé electrónico. ¿Vale? Con relé electrónico, que es lo que estábamos comentando. ¿Veis? Lleva un relé auxiliar que se usa para mantenerlo alimentado. Aquí aparece este relé electrónico que lleva otra bobina, a la D1, pero esto no suele pasar, esto no suele hacer falta, esta bobina, esta patilla de aquí, no suelen ser así. Pero aquí la diferencia con el anterior es que llevábamos solamente un elemento, que era con el bloque de arriba, y aquí tenemos que colocar un relé. Aquí lo tenéis más o menos justificado. Aquí. A la desconexión. ¿Lo veis? Cuando yo alimento la bobina, cierra, pero hasta que no dejo de alimentarla, no pasa ese tiempo. Ahí también lo tenéis explicado. Sí, pregunta, Juan Pedro. A ver, en el primer de estos de parado con parada temporizada, con retardo, el primer plano que has puesto, cuando pulsamos el paro, la retroalimentación se cortaría, ¿no? Claro, cuando pulsamos el paro se para. Cuando pulsamos el paro se para. Los temporizadores tienen un problema. Un problema no. Tú cuando estás alimentando la bobina, funciona, pero cuando tú dejas de alimentar la bobina se para. Los temporizadores se paran. Excepto que es a la desconexión. Cuando tú dejas de alimentarlo, es cuando empieza a temporizar. A la desconexión. Exacto. Esa era la pregunta. La desconexión, aunque tú cortes, se sigue retroalimentando. Ahí es cuando empieza a temporizar. Hay que llevar cuidado. Pero ahí se seguiría retroalimentando, ¿no? En lo que es la bobina. Depende del esquema que hagas. En este esquema, sí, porque ese lo teníamos aquí. Bueno, este lo enseño. Con paro temporizado, perdón, aquí. En este esquema, tú cuando dejas de alimentar, no, se queda todavía retenido porque, bueno, si es que da igual, se queda alimentado porque él como sigue en funcionamiento la electrónica, hasta que no corta, no se corta todo. ¿Vale? Ese contacto sigue encendido hasta que no deje de hacer su cálculo, ¿lo ves? Vale, que mientras pase el tiempo, hasta que no llegue a determinar. O sea, Pero a ti te da igual este contacto. Una vez que tú le has dado el paro, una vez que le has dado el paro, lo has abierto, ella entra en el ciclo de cortar los segundos que tenga el programado. Entonces a ti te da igual este contacto. No hace nada. Se va a parar sí o sí. Vale, es el otro contacto el que acciona o. Vale. Se va a parar sí o sí. Vale, Esto que estoy contando ya así de aquí en dibujo, lo podemos hacer en el Cadesimo, ¿vale? Sí, Mariano. Sí, la pregunta es, para meterle el tiempo a los relés para decidir si son 3 segundos, 4 segundos, ¿eso cómo se hace? Pues muy sencillo, mira lo que tiene aquí. Temporizadores. O sea, sí, pero eso en los electrónicos, pero en los otros, en los que van de zócalo, en las bobinas de... ¿Esto es tan gordo? Esto es más fácil. Esto es una rueda gorda que ahí tiene varias posiciones graduadas aquí serigrafías, igual que el otro. ¿Y los electrónicos? ¿Te refieres a los otros que te he enseñado? Me refiero, sí, a los de zócalo, pero lo que me vengo a referir es cuando los quieres hacer en el esquema,
¿Cómo programas para que se abran o se pongan en marcha? ¿Cómo les programas el tiempo en el No, aquí lo esquema? estás viendo. Tú aquí, si lo quieres a la conexión, Mm, esto ya lo voy a explicar después. Estos electrónicos tienen la Vale. ventaja que normalmente tienen aquí como varios selectores. Tú lo puedes seleccionar, ¿no? En el A es retardo a la conexión. El B es una intermitencia, incluso. A la desconexión. Los puedes configurar como quieres. Y luego tiene Ya. ahí también, lo que estás viendo, una vez que seleccionas que a la conexión, aquí tiene por los tiempos. 0 está graduado. Tú vas moviendo esta ruedecilla. Y aquí tiene, aquí Sí, no sí, se ve muy eso bien, son bueno, en 0, segundos, 1, minutos y 2, horas. 3, 4, lo vas posicionando el tiempo. Mm, Sí. ¿Vale? El tiempo que quieras. Y esto, aparte, aquí tiene una regla que es de 0 a 10, pero hay otra selección aquí que sería segundo o Segundo y minuto, hora. o lo puedes cambiar todo eso. Sí, sí. Eso Y los lo últimos, que son estos son más modernos todavía, estos de aquí todavía tienen mucho más regulaciones, ¿eh? Esto ya lo veremos en el taller. ¿Lo veis? Vale. ¿Dónde hay? Esto lo veremos en el taller. Es que aquí he puesto un flash para que los veáis, que sepáis que existen muchos electrónicos, y estos son los que vamos Vale, a usar en vale. el taller, que lo sepáis. No sé si De te he acuerdo. contestado, pero esa pregunta la va a tener clara el día que haga las prácticas. Vale, vale, Por eso hay que hacer prácticas, que si vale. no hacemos prácticas todo esto de teoría, pues yo aquí os puedo Claro. contar milongas, pero... Y aquí, esto sí, esto de aquí es un repaso de lo que hemos visto. Y bueno, aquí le llaman neumáticos a los que tienen el bloque temporizado en el contactor, ¿eh? Vale. Es como se lo ha llamado siempre. Y aquí, temporización al trabajo, que es lo que decían los apuntes, o a la conexión, on delay, es lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Y es lo que estamos diciendo. Lo ves la señal de mando, cuando alimentamos la bobina, el tiempo Ah, empieza a pensar el tiempo que tú le has puesto en la consigna y ya cambia el contacto. Y al vale. reposo o a la desconexión, o también puede ser off delay, es al final. Tú alimentas la bobina y cuando tú la dejas de alimentar es cuando tiene en cuenta el tiempo, ¿lo ves? Que es lo que De va a ella ver. cuenta. Y así Vale, esto vale. y hay unos que pueden ser hasta a la conexión, desconexión. Y estos que he comentado aquí, pues fíjate, pueden provocar hasta una onda en intermitencia, te pueden hacer una intermitencia. Esto son intermitencias, se encienden y se apagan. Tú programas los tiempos de encendido y de apagado, como si quieres poner un intermitente de aviso en las puertas del garaje o de lo que sea. Enciende y apaga. Todo esto se puede, en estos más modernos, los electrónicos se pueden configurar, los otros no. De acuerdo. Vale, pues sigo un poquito ya, avanzo un poco. No quiero pararme mucho en esto de los temporizados porque al final tenemos que usarlo. Sin matizar que este que habéis visto circular, que este de aquí, este circular es el que he puesto yo aquí, que todo esto incluso lo vamos a usar en el taller y este es el rectangular y este es circular. Aunque sea rectangular también y esto es circular. Yo llamo rectangular porque lo conozco y sé que la parte de las patillas son rectangulares, no son en círculo, son en filas y columnas, ¿vale? Y este es circular. Esto además lo ¿Te, tenéis, re- te refieres a la entrada al zócalo? sí, aquí lo tenéis. Esto lo tenéis aquí en las prácticas presenciales y también lo he puesto yo ahí. A ver, estos son circulares porque, no porque a ver, circulares se ven todo un círculo aquí, pero son rectangulares, son un cubo. Pero sí que sé que la patilla, si seguimos con esto de un modelo, su manual, aquí lo veis, ¿veis? Las patillas son circulares, ¿eh? Del 1, 2, 3, 4, el patillaje es circular. Y estos hay fabricantes que pueden ser a 11 pines o a 9. Nosotros vamos a usarlo a 11 pines. Y esto ya está sacado, fíjate que lleva la entrada de puerta inicio reset. Estos circulares, en los apuntes que íbamos a entrar ahora, ¿veis? Este relé multifunción está usando este tipo de modelo, ¿vale? Que estos son diferentes. Este lleva aquí una singularidad a la hora de funcionar que no llevan los demás, ¿eh? Solamente lo llevan estos. Es que la patilla esta te está diciendo que hay una patilla que hace start, que es como cuando yo la activo, hace que empiece a pensar a pasar el tiempo, ¿vale? Y esto lo resetea, esto lo para. Fíjate, start y gate y reset.
Es un sistema diferente al que hemos usado siempre. De hecho, aquí vemos cómo se suele cablear este. Esto es para que lo veáis. ¿Veis? Cuando yo quiero activar el temporizador realmente, le tengo que dar aquí y alimentar esa patilla. Alimento la bobina, eso sí. Porque si no está alimentado, no hay electrónica, no funciona. Tiene que tener una vuelta de neutro para alimentar la electrónica. Pero cuando yo creo que arranque el temporizador va a pensar los 15 segundos, pulso start. ¿Vale? Y cuando llega a los 15 segundos, te cambia de estado. Si por lo que sea quiero pararlo antes de tiempo, tal, o quiero que se pare, o le doy al reset o al paro, a este de aquí, a la R, o no se para. Claro, estos temporizadores parecen más sencillos, pero es que creo que son más complicados porque ya tenemos que usar pulsadores específicos de ese temporizador. O sea, para este ejemplo sí vale, pero quizá para otros no te vale. Para un paro general de todo el sistema, ¿vale? Ya no es lo mismo. Bueno. Entonces, ¿esto qué se suele hacer? Pues se suele puentear la patilla esta, se hace lo que está viendo en la figura. La patilla 2 con la 6. Eso lo veremos en las prácticas. Vamos a puentear esto de aquí. Del 2 puenteamos al 6. Y ya pasamos de ese sistema y lo convertimos en un temporizador normal. Eso lo veremos. Y eso además está aquí explicado. Si nos vamos al catálogo, yo no me lo he inventado. Eso está aquí en el catálogo. Y os lo voy a decir, que está por aquí. Aquí están todas las formas de funcionamiento. Como veis, tiene hasta J posiciones. Y aquí les explico otra vez. Explica todas las partes, lo que he dicho del tema del rango de tiempo que estaba comentando. Los modos de trabajo. Estos son... Y la unidad de tiempo, ¿eh? Esto, por ejemplo... Bueno. A lo que iba. Es que tiene todos los modelos aquí. Quiero enseñaros lo que... Aquí, ¿veis? Si yo creo que arranque con el sistema normal, o por alimentación off, se hace el puente entre el 2, un cortocircuito, y el 6. Y ya me funciona como un sistema normal, desde que estoy acostumbrado. Bueno, este sería el pin circular. Fijaros en el otro, que también lo he bajado, lo he descargado. El otro, que sería este. ¿Veis? Estos son rectangulares, aunque son por fuera circulares, igual, cúbicos, pero si me voy a la parte de su catálogo, como veis, tiene 20.000. Aquí está. Los pines son así, son en fila y columnas, son rectangulares, ¿lo veis? Y está codificado 1, 2, 3, 4, como hemos visto antes en los zócalos. Entonces, para mí son zócalos rectangulares por fila y columna y los otros son circulares, ¿vale? Que ya lo habéis visto también en la foto. Lo hemos sacado por aquí, ¿no? Aquí los tenéis. ¿Veis? Estos son rectangulares, filas, columnas, y luego están los circulares, ¿veis? Circulares. Aunque tengan esta línea de aquí, estas son las bornas de conexión, pero lo que sería el temporizador es con pin circular. Aquí donde está, pin circular. ¿Veis? Bueno, esto lo veréis en el taller, que esto es lo que más se usa a nivel industrial. Bueno, seguimos. Y poco más de los temporizadores. Ya nos aparece aquí como tipo de arranque directo la inversión de giro, que lo vamos a ver en las prácticas, que algunos de los que estáis aquí ya la habéis visto. En la práctica la práctica 4 del grupo 1, ¿vale? Cambiamos una de las dos fases, cualquiera, y cambia el sentido de giro, ¿vale? Y el arranque es muy sencillo. Hay que llevar mucho cuidado de que no se hace un corto, pero vamos, no creo que haya ninguna dificultad en eso. Aquí veis que mantiene una de las fases y esta fase de en medio la permuta con la de aquí fuera y la de fuera aquí arriba con la de en medio. Y aquí se coloca lo que se llama el enclavamiento, que lo expliqué y lo diré otra vez en la práctica, para evitar que nunca se cierren los dos contactos de golpe. Si está el KM1 activa esta bobina, se abre este y no me deja nunca que entre el KM2 y a la inversa. Esto sería enclavamiento eléctrico porque se hacen con contactos y existe el enclavamiento mecánico, que es un dispositivo, que os lo enseñé también, que tenemos un elemento por allí, que mecánicamente están unidos y cuando esta bobina está accionada no deja que se accione la otra y a la inversa, ¿vale? Esto se suele usar en enclavamiento mecánico y eléctrico, los dos por doble seguridad. Bueno,
Aquí hay varias formas de hacer ese cambio. Pues estos son esquemas de mando, ¿vale? Esquemas de mando. Pero no tiene mucho más. También se puede hacer un motor monofásico, aunque no lo estamos tocando, porque son más complicados los trifásicos y mucho más sencillo. Pues se cambiaría también perfectamente la inversión de giro. Vale, y aquí al final me aparecen, no sé por qué no me sale, aquí, 11 y 12. Vale. Esto está metido en este tema, aunque podría estar metido realmente en el esquema en el tema de variación de velocidad. Pero bueno, está metido aquí como arranque directo. Arranque trifásico de un motor asíncrono de un motor con 2 arrollamientos independientes. Vale. Hay motores que esto es muy difícil que lo encontréis, que para tener 2 velocidades, pues colocan 2 arrollamientos independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que son realmente en el mismo motor, tenemos las 6 bornas que ya conocemos, pero si alimentamos la U1, V1, W1, esto tiene un problema, arranca una velocidad y si alimentamos la otra borna, va a otra velocidad. El problema es que solamente están fabricados en una sola tensión por bobina. Aquí no podemos elegir entre estrella y triángulo, ¿vale? Aquí ellos ya de por sí solamente funcionan a una bobina, ¿eh? Internamente están conectados para que funcionen a una bobina. Pero si aquí tenemos 230, tenemos que comprar el motor que sea 230. Aquí si os dais cuenta, es el mismo esquema que en una inversión de giro, por eso lo han metido. Y no pueden arrancar nunca los dos de golpe, porque si no también provocaríamos un cortocircuito. Entonces, para evitar eso, pues el esquema de mando, ¿veis? Lleva su enclavamiento. Igual que la inversión de giro. Por eso están metidos un poco aquí. ¿Veis? Aquí llevan el mecánico y el eléctrico, pero es tan sencillo como una inversión de giro. Este esquema, para arrancar este tipo de motores, pues lleva una inversión de giro. Así de simple. A su vez, también se les puede hacer un esquema más complejo, que sería hacer que se invierta el giro entre ellos. Bueno, se complica un poco más, es mucho más tedioso, pero aquí lo que está haciendo es cambiando fases, ¿vale? Y aquí tienen clavamientos por todos sitios, va cambiando fases de una a otra, ¿vale? Y por último tenéis el motor Dalander, que la diferencia con el motor que hemos visto arriba, de doble arrollamiento, es que aquí estamos usando un mismo, el bobinado es único, pero lo que se hace es que se van sacando a mitad del bobinado, lo que pasa es que en esta figura no se ve bien, a mitad del bobinado se saca una segunda borna, ¿vale? A mitad del bobinado se sacan una segunda borna, los bloques de arriba. Y aquí se puede comprar nuevamente en versión Dalander en triángulo doble estrella o al revés, estrella doble triángulo. ¿De aquí? Sí, dejé allí al entrar a la izquierda, ¿vale? Lo tenemos que pedir en fábrica de las dos formas. O triángulo doble estrella o estrella doble estrella. Y el funcionamiento un poquillo es... Aquí también tenemos doble velocidad y jugamos con la formación de arranque. Siempre se arranca cuando una velocidad menor, que sería la parte inferior. Eso lo dice por aquí, para que no nos liemos. A ver. Exactamente. Para arrancar el Dalander en velocidad menor, siempre se arranca por la parte inferior, ¿eh? U1, este tipo de motores, lo digo porque algunos están un poco asustados. Estos motores se usan muy poco ya. Ya se usan variedades de velocidad la mayoría de veces. Pero si alguno se encuentra con un Dalander o algo, o el de doble arrollamiento, que no se asuste, que esos son motores que habrán por ahí todavía y para temas específicos también se usan este tipo de motores. Por ejemplo, los ventiladores industriales suelen usar este tipo de bobinado. Porque conseguimos, según doble velocidad, se puede decir, dos velocidades diferentes, o incluso 3 o incluso 4, ¿vale? Entonces, la velocidad menor se colocaría en la parte inferior de esta alimentación, no tenemos opción, y la velocidad mayor sería haciendo una estrella en las bornas de abajo y alimentando por arriba, ¿eh? La velocidad menor se consigue alimentando los bornes U1, V1, W1, y la velocidad mayor
se realiza con dos operaciones, haciendo el corto en la U1 VW y alimentando por arriba. ¿Lo veis? Lo que tenéis ahí arriba. Si os dais cuenta, cuando hacemos el corto, ya elijamos el Dall'Ander en triángulo o en estrella, al final se convierte el doble estrella es igual en los dos, en las dos opciones. Cuando hacemos el corto se convierte en doble estrella igual. Si lo seguimos, veríamos que es la misma conexión. ¿Veis la L2 por aquí? Aquí las 1 que se unen los tres puntos, y es la misma conexión. Aunque lo compremos en estrella o en estrella o en triángulo, cuando lo pasamos a doble estrella, se convierten igual, ¿vale? Funcionan igual. ¿Esto qué dificultad tiene? Pues que hay que hacer estas conexiones. Hay que hacer un automatismo, sobre todo de potencia, que haga esta función. Pues, ¿qué pasa? Si nos vamos al esquema de potencia, ¿cómo conseguimos la línea, la directa? Pues aquí la tenemos, la lenta. Esta es la directa, ¿lo veis por aquí? Ahora, entrenamos por el U1, V1, W1. La rápida que hemos dicho, que esto se cortocircuite, esta se queda abierta, se cortocircuitan estos tres, si os dais cuenta, se cortocircuitan las tres líneas y se arranca por la otra. ¿Lo veis? Esto es un esquema muy parecido, yo diría, bueno, muy parecido, es similar al esquema estrella-triángulo. Lo veremos en la próxima tutoría. Esto es un poco un adelantamiento, que os suena un poco este tipo de esquema. El motor Dall'Ander se alimenta como una estrella-triángulo. Entonces, si alguna vez veis una estrella-triángulo o en este tipo de esquemas con tres contactores y el motor tiene dos velocidades, es porque es un Dall'Ander. Sobre todo he dicho ventiladores industriales. En el arranque estrella-triángulo no podemos usar doble velocidad. Se hace un arranque inicial suave, que es una velocidad lenta, pero no puede estar mucho tiempo porque si no nos cargamos el motor. Pero se usa para hacer un arranque con baja intensidad. Lo digo por el futuro, que lo veremos. Y la maniobra de esto, pues una maniobra que tiene que dejarme primero arrancado esta parte. Cuando pulsamos este arranque, un pulsador para velocidad lenta y otro pulsador para velocidad rápida. Y está representando pues automatismo. ¿Veis? Marcha lenta, arranca la lenta solo. Y, lógicamente, me asegura que no esté activo ninguno de los otros contactores. Paramos, porque esto es cuando está activado esta parte de aquí, el KM1 no me deja arrancar este, o a la inversa, tenemos que parar antes, pararíamos, y cuando paramos, marcha rápida, que lo que hace es que me arranca, me cerraría el KM3, que sería la estrella, y arrancaría el KM2, ¿vale? Y aquí se queda realimentado. Este es un esquema típico. Y ya el esquema, se puede decir, ya el más chulo de todos es haciendo inversión de giro. Lo tenéis por aquí, ¿no? ¿Veis? Fíjate que ya necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 contactores y haríamos inversión de giro en lenta y en rápida, y el esquema de mando, pues lógicamente también se complica un poquito más. ¿Veis? En lenta y en rápida. Inversión de giro en lenta y en rápida. Este es el esquema más complejo, se puede decir, de automatismo. Bueno, el más complejo sería el arranque estrella-triángulo con inversión de giro, que llevaría un contacto menos que aquí, pero el esquema de maniobra es más complejo. Pero bueno, este también es complicado. Estos esquemas ya están hechos, no tenéis que inventar nada, y lo que tenéis que entender es de dónde provienen y qué llevan, que creo que más o menos con lo que estamos viendo en general, estáis todos capacitados, si lo entendéis, a hacer cualquier automatismo. Bueno, he terminado el tema que es lo que quería, porque quiero dejar la penúltima tutoría para el estrella triángulo. No sé si os he comentado todo lo que quería. He ido un poco rápido, porque son las 6 y no quería que se me pasara. ¿Alguna cuestión? ¿O estoy durmiendo ya todo? De momento no. Bueno. De las tareas, pues si no tenéis dudas, porque no habéis empezado a hacerlas, posiblemente de muchos de vosotros. Y si queréis que comentemos algo de alguna, o en principio no hay
Bueno, aquí son 3 esquemas de mando. Aquí está, por ejemplo, el DAL and DEP, pero con una... Aquí, al final lo que se trata es que cojáis un poco de soltura y entendéis todos los enunciados. Aquí ya cuando habla de... Aquí, por ejemplo, tenéis que usar una célula fotoeléctrica tipo reflex. Por eso he enseñado un poco el esquema de KDSIMU para que manejemos ese tipo de detectores. A 3 hilos, ¿lo veis? A 3 hilos. Aquí necesita un temporizador para que debe ser electrónico, ¿veis? Aquí creo que use siempre temporizador electrónico. Aquí está la diferencia, tenéis que tenerla clara. El Dalan de aquí, como era muy sencillo copiarlo, pues se nos mete aquí pues que usemos unos temporizadores, ¿vale? Que debe cambiar de velocidad automáticamente. Bueno, pues un matiz. Ya a los 6 segundos tiene que pararse. Pues son 2 complicaciones. Y así pues los ejercicios. Bueno, aquí por ejemplo son 3 ejercicios que pues tenéis que entregar los 3 por separado o los comprimís. Esto también lo tendréis claro, imagino. Aquí hacéis los ejercicios. No sé si alguno lo tiene claro. Por ejemplo, archivo. Esto lo guardamos como... No sé, lo meto por ejemplo en documento. Aquí le ponéis ejercicio 1. Ejercicio 1. Ya sabéis que si no le ponemos el punto cat, no te lo va a guardar. Yo siempre os recomiendo que pongáis el cat porque al final, cuando abrimos el documento, si ahora hacemos otro ejercicio, le ponemos ejercicio 2 y el 3, por ejemplo, guardar como 3. Si no le ponemos el cat, me lo guarda sin cat. Entonces, ¿qué problema tenéis? Que esto ya lo sabéis, esto ya todo de trabajar muchos de vosotros. Si nos ponemos a buscarlo en documentos, ¿veis? Me busca los puntos cat. Si no le he puesto el punto cat, tengo que buscarlo por todos los archivos y entonces ya me busca todo. Aquí tengo el 3 incluso también, que me funciona. Pero como no le he puesto el punto cat, no me lo detecta de golpe. Pero estar está. Bueno, ¿cómo se entregaría esta tarea? Pues nada, la agregamos aquí. Agregamos tarea, nos vamos a buscar los documentos y arrastramos los ejercicios. Esto lo podéis hacer de esta forma. Me metéis los 3. Te entrego formato o igual que se... O no he podido solucionar el tercero. No sé solucionar correctamente. Esto me podéis poner las anotaciones que queráis. El tercero. Bueno, lo que queráis. Y lo enviáis. Otra opción que tenéis sería aprovechar del... Os dice claramente aquí, lo podemos comprimir en RAR o zip. En documento RAR comprimido o zip. O también se pueden enviar los 3 archivos por separado. Aquí seleccionáis los 3 y si tenéis instalado un WinRAR o un WinZip, pues los podéis comprimir, ¿vale? Le ponéis el nombre que queráis. Tarea 7 o lo que haya que poner. Y os crea el RAR. Lo tenemos aquí, ¿veis? El RAR y lo podéis enviar. Como queráis. Aquí cada uno, lógicamente, si enviamos el RAR, pues esto sobra. Cualquiera de las dos maneras me valdría. Esto os lo van a pedir muchas veces. Para mí es más cómodo tenerlo todo junto. Pero bueno. ¿Qué más tenemos en las tareas? Las otras, como he comentado, pues son... Bueno, aquí ya veis que está ponderado todo ya. La tarea siguiente. Esta es la extra que lleva todo y la 8 que... Arranque... No, en la 8 es que aún no lo hemos explicado. Es decir, digo, coño, si esto no lo hemos explicado. Es estrella triángulo, ¿vale? Que esto lo vamos a ver la próxima tutoría. Vale, pues esto no podemos explicar nada. Pues en principio, chicos, yo no tengo nada más que contaros.
Voy a guardar la tutoría y os la subo en un ratillo. Perfecto. Vale. Pues lo dicho. Nos vemos esta semana, venid ya pasado mañana, grupo 2, y ya empezamos con los chulos la semana que viene. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Venga, correcto. Hasta luego. Venga.